Hoy tenemos sobre la mesa un material de análisis que es, bueno, como mínimo inusual. Sí, la verdad es que es bastante peculiar. Es un fragmento de la transcripción de un vídeo de YouTube del canal GameJuan72 y se titula Esto pasa si tienes un internet bajo. Y a ver, al leerlo por primera vez, la reacción es de pura perplejidad. Desde luego. Es el típico contenido que te encuentras por internet y piensas, vale, esto es humor absurdo. Sí, un sketch caótico y ya está. Y poco más, un momento de risas y a otra cosa. Justo. Pero aquí es donde nos queremos detener. Nuestra misión hoy es averiguar si en este aparente sinsentido se esconde algo más. Vamos a analizar este texto para ver si, a través de su lenguaje roto y esta conversación tan surrealista, encontramos una representación casi poética de una experiencia tecnológica. Universalmente frustrante. Exacto, tener una mala conexión a Internet. Queremos ver si este caos es en el fondo una forma de arte. Y yo creo que esa es la perspectiva correcta, ¿eh? Porque a menudo este tipo de creaciones de la cultura de Internet capturan la sensación de una experiencia digital mucho mejor que una descripción técnica. Claro. Aquí nadie habla de latencia, ni de ping, ni de pérdida de paquetes. Lo que tenemos es el efecto humano en estado puro. La confusión, la impotencia. Y esa comedia que surge sin querer del fallo. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno. Lo primero que salta a la vista, lo que define el texto, es la repetición. Es casi agresiva. Ujú. Leemos cosas como Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, o esa cascada final de quieres, 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 quieres. Mi primer instinto fue pensar que era solo una broma para hacer el chiste más largo. Pero luego me fijé en otra frase, ¿En cuál? en la de Daniel, estás haciendo cosas pero que muy, 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 muy raras. Y ahí es donde algo me hizo clic. La repetición no parece aleatoria, parece intencionada. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo como la clave de todo el texto. Para mí, lo que estás describiendo es una imitación brillante, a nivel de lenguaje, de lo que conocemos como lag o stuttering digital. Ah, Es el equivalente, en una conversación, de cuando una imagen se congela en una videollamada y se repite el último segundo, o cuando un trocito de audio se queda en bucle. o sea que el propio lenguaje se infecta del error técnico. No nos están contando que la conexión va mal, nos lo están haciendo sentir al leerlo. Exactamente. Se produce una traducción directa de un fallo técnico, datos que llegan duplicados, con retraso, a un fallo de comunicación humana. Las palabras se atascan, igual que los datos. Y como muy bien decías, el mejor ejemplo es esa frase sobre Daniel. Es que es perfecta. No se limita a decir que lo que hace Daniel es raro. La propia frase, al repetirse, se comporta de una manera rara. La forma está imitando el contenido. Es un recurso muy sofisticado dentro de su simpleza, ¿sabes? La forma imita a la función. Al estirar la palabra muy de esa manera tan antinatural, la frase misma se lajea. Se deforma. Se deforma, se vuelve torpe, repetitiva, refleja el problema que intenta describir. Es la verbalización de un glitch. Y nos hace sentir ese problema sin que nadie nos lo explique con tecnicismos. Y es ahí donde la cosa se pone fascinante, porque este lenguaje roto tiene consecuencias en los personajes, y quien sufre todo este caos, tanto verbal como técnico, es Daniel. Su reacción me parece lo más desconcertante y a la vez lo más revelador. ¿Por qué no se queja de Internet? Exacto, no dice qué lag tengo o se me ha caído la conexión, dice estoy malo, me encuentro muy fatal. Lo describe como un malestar físico, como si estuviera enferma de verdad. Hmm. Y esa sensación de estar atrapado, cuando dice no me puedo ir, que me quedo otra vez contigo, es desolador. Es que aquí el texto salta a una segunda capa que es profundamente metafórica. El malestar de Daniel no es físico, es existencial dentro de ese entorno digital. Es la somatización de la frustración y de la pérdida total de control. Claro, piénsalo, su yo digital, su avatar en el juego, está haciendo cosas muy, muy, muy raras. Y su yo real, la persona al otro lado, es un mero espectador aterrorizado que no puede hacer nada. Me recuerda a una entrevista de trabajo que tuve una vez por videollamada, que se me empezó a cortar la conexión y mi imagen se quedó congelada con una mueca horrible mientras el entrevistador seguía hablando. Y esa sensación de impotencia absoluta, de estar atrapada en tu propio cuerpo digital que te traiciona, es justo lo que parece describir Daniel. Te sientes vulnerable. Es que esa anécdota es perfecta, porque captura esa disociación. Ese estoy malo es el grito de desesperación de alguien cuya voluntad se ha desconectado de sus acciones en el mundo virtual. La tecnología,
que debería ser una extensión de nosotros, se convierte en una marioneta con los hilos cortados. Que se mueve sola y de forma errática. Y la frase final que mencionabas, que me queda otra vez contigo, es la descripción poética de ese limbo digital. Un limbo digital. Me gusta mucho ese concepto. No puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes ni siquiera irte. Estás ahí, atrapado en un bucle de error con la otra persona. La herramienta de conexión se ha convertido en una celda. Precisamente. Y lo que ya remata el absurdo de la situación es el intento de ayuda del otro personaje. En medio de este caos de datos y avatares locos, la solución que se le ocurre es: toma, Daniel, come algo, que yo te noto débil. Es un choque de realidades brutal. Es intentar curar un virus informático con una aspirina. Totalmente. Subraya la desconexión absoluta entre el problema, que es puramente digital, y la lógica del mundo real. Es un gesto de empatía analógica, te veo mal, come algo, que es completamente inútil para un fallo de red. Es muy cómico y a la vez muy trágico. Sí, esa frase encapsula la impotencia de una forma genial. Es el lenguaje del cuidado humano chocando contra el muro del error de código. Vale, entiendo. Tenemos un lenguaje que imita el fallo y un personaje que encarna la impotencia. Pero todo esto no pasa en el vacío. Hay una pequeña pista en el texto que nos da el escenario. Mencionan Bomberman. La pieza clave. Y para cualquiera que haya jugado a videojuegos online, esa palabra lo cambia todo. Es la pieza que ancla todo el caos en un contexto muy específico y muy exigente. No es una charla pasiva. Claro, están en medio de una partida de Bomberman, un juego que se basa en la velocidad, en la precisión, en la coordinación. La comunicación tiene que ser instantánea. Un milisegundo de retraso es la diferencia entre ganar o perder. O quedar atrapado por tu propia explosión. Es un entorno donde el tiempo de respuesta lo es todo. Y si lo pensamos así, este diálogo es la antítesis absoluta de lo que se necesita para tener éxito en ese entorno. Es la comunicación hecha trizas, el fracaso total. Están intentando hacer algo que requiere precisión milimétrica. Pero la herramienta fundamental para lograrlo, la comunicación, está siendo saboteada por la misma tecnología que les permite jugar. Es la gran paradoja del juego en línea. La tecnología que te une a tus amigos para colaborar es la misma que te aísla y lo convierte todo en un caos. Exacto. Pero creo que el alcance de esta pequeña pieza va mucho más allá de los videojuegos. Es una dramatización perfecta de lo que ocurre en cualquier interacción digital importante. Podemos llevar esta escena a una reunión de trabajo crucial por videollamada. Uf, sí. La persona que va a dar los resultados trimestrales se queda congelada con la boca abierta. O a una clase online, donde la explicación del profesor se convierte en un galimatías de palabras cortadas y nadie se entera de nada. La frustración es la misma. O incluso, en un plano más personal, una llamada con un ser querido que vive lejos. Ese momento en que quieres compartir algo importante y la conversación se convierte en un «¿me oyes? Hola», se corta. Esa sensación de que la tecnología, en lugar de acercarte, está poniendo un muro de ruido digital entre vosotros. Este texto captura esa frustración universal de nuestra era. Entonces, si unimos todas las piezas, este texto que parecía un simple disparate resulta ser una construcción bastante compleja. No es solo un chiste. Para nada. Es una representación muy ingeniosa y, me atrevería a decir, deliberada de un fallo tecnológico. Ha usado herramientas puramente lingüísticas, dramáticas, para simular una experiencia que es digital y abstracta. El uso de la repetición para que sintamos el lag, la angustia de Daniel para que entendamos la pérdida de control y ese sentimiento final de estar atrapado en un bucle. Todo se combina Y transforma un simple fallo técnico en una experiencia humana, emocional y, sobre todo, muy reconocible para cualquiera que haya vivido en este siglo. Es un ejemplo fantástico de cómo la cultura de Internet genera constantemente nuevos lenguajes para describir nuestras realidades tecnológicas. Ya no necesitamos un manual para entender qué es el lag. Claro. Tenemos artefactos culturales como este, pequeños fragmentos de lo que yo llamo folclore digital, que nos lo hacen sentir. Capturan la esencia de la experiencia de una forma mucho más visceral. Folclore digital. Es una forma muy acertada de verlo. Pequeñas historias que nos contamos para dar sentido a los fantasmas que habitan en la máquina. Podría verse así, sí. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una idea para seguir pensando. Este fragmento usa el caos verbal, la comedia, para representar una mala conexión a Internet. Y esto nos lleva a preguntarnos, si el lag suena así,
¿Qué lenguaje, qué tipo de arte, qué folclore digital estamos creando o necesitaremos crear para representar los problemas digitales más complejos de nuestro tiempo? Es una pregunta que da un poco de vértigo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues, piénsalo. ¿Cómo suena la desinformación viral? Es como un eco que se distorsiona y se amplifica hasta que el mensaje original es irreconocible. Y la sobrecarga de información. ¿Sería como miles de voces hablando a la vez en tu cabeza, quizás? Podría ser. O algo más sutil. ¿Cómo representaríamos la influencia de un algoritmo en nuestras decisiones? Sería un susurro casi inaudible en el fondo, guiándonos sin que nos demos cuenta. La verdadera pregunta que nos deja este pequeño texto es, ¿cómo sonará el caos digital del futuro?